Vale, gracias Alejandra. Voy compartiendo pantalla. Vale, lo primero yo también quería agradecer a Alejandra y al equipo de la factoría esta oportunidad que nos brindan de compartir nuestras experiencias en la farmacia hospitalaria. Para la última ponencia de hoy tenemos un caso clínico que ocurrió en la unidad de oncomatología de farmacia en nuestro hospital. Y bueno, veremos que es un paciente bastante complejo desde el punto clínico y en la que hubo bastante intervención farmacéutica. Para poner en contexto al paciente, se trata de una paciente de 53 años de edad diagnosticada de reflujo vesicoureteral grave congénito de niña. El reflujo vesicoureteral consiste en que la orina fluye de nuevo hacia los riñones, porque tenemos unas válvulas que no funcionan bien y esto lo que nos produce al refluir la orina de nuestro riñón es ardor urinal, incontinencia urinaria, infecciones o hipertensión arterial. Existen varios grados de reflejo vesicoureteral. El caso de nuestro paciente era de grado 5, un reflejo vesicoureteral de grado 5, lo que le conduce a una insuficiencia renal grave. Entonces, es una paciente que a los 29 años de edad, en el año 1994, se le trasplanta, ¿vale? Lo único que el paciente acaba desarrollando un rechazo clínico a pesar de tener un buen estado general durante más de 15 años. Entonces, lo que sucede es que esta paciente vuelve a ser reintervenida en 2015 para un nuevo trasplante renal. Pero lo que ocurre es que este nuevo riñón vuelve a no funcionar y la paciente tiene una nueva pérdida del injerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los nefrólogos se plantean a que la paciente realice diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, a diferencia de la hemodiálisis, consta de un equipo muy sencillo. Consta de un catéter que va al peritoneo, esta membrana peritoneal, una solución de diálisis que básicamente es una solución que está constituida por glucosa y sodio, básicamente, y una bolsa que recogería el fluido de diálisis. La diferencia con la diálisis convencional, con la hemodiálisis, es que tiene un equipo muy sencillo que el paciente puede autorrealizarse en casa o puede ser realizado por un acompañante o un familiar. No tiene tanto aparataje como la hemodiálisis, que requiere de un equipamiento complejo y de un personal más especializado. ¿Cómo funciona la diálisis peritoneal? Pues consiste en que se coloca un catéter permanente en el vientre. La solución dializadora, constituida por sodio-glucosa, fluiría hacia el peritoneo. Esta solución se quedaría ahí durante varias horas, que se está produciendo la diálisis, y luego posteriormente, una vez se han filtrado todas las sustancias de desecho, se retiraría el fluido de diálisis, que es un fluido con una composición similar a la orina. Habría dos modalidades de diálisis peritoneal. La primera sería la diálisis peritoneal intermitente, que se realiza por la noche utilizando una máquina que se llama cicladora, que ahora explicaré. Y luego la diálisis peritoneal continua, que consiste, que también se puede realizar una diálisis nocturna con la cicladora. Lo único que cuando se infunda la solución de diálisis, esta se mantiene en el abdomen todo el día. Y cuando el paciente se va a la cama, se retiraría el líquido. En el caso de nuestra paciente, inicialmente inició diálisis intermitente, pero con el tiempo se le pasaría a una diálisis continua. Aquí podemos ver lo que es la cicladora. La cicladora consiste en varias bolsas de solución que están pinzadas, ¿vale? Entonces la máquina automáticamente despinzaría una de las bolsas con la solución dializadora, esto fluiría hacia el vientre del paciente y se quedaría allí varias horas, ¿vale? Luego la propia máquina despinzaría la línea de drenaje y una vez que el paciente ya dializado retiraría el líquido ya utilizado para la diálisis. Esto se realiza varias veces a lo largo de la noche y para la última diálisis la solución fluiría, pero no se iría por la línea de drenaje porque este líquido se quedaría allí todo el día.
El proceso por el cual la diálisis peritoneal consigue la eliminación de sustancias de desecho es por tres procesos. El primero sería la difusión, que consiste en la evaluación de las concentraciones de unas sustancias a ambos lados de una membrana, ¿vale? Y sería la manera que tiene la diálisis peritoneal de eliminar pues, la urea y los iones, otras sustancias de desecho. Luego también tendríamos la ósmosis, que consiste en que las partículas, dado que las partículas disueltas no atravesan una membrana semipermeable, lo que ocurre es que la concentración tiende a igualarse cuando el agua sí puede atravesar esta membrana. Y sería el método que tiene la diálisis peritoneal de eliminar agua. Por último, tendríamos la convención, que es básicamente que gracias a la propia presión hidrostática que se produce en la membrana peritoneal, se produce una filtración de agua y también de sustancias disueltas. Entonces, aquí podemos ver las que son las diferencias entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis necesitaría un catéter de vía central, la diálisis peritoneal solo necesitaría un catéter en el peritoneo. La hemodiálisis se realiza varias veces a la semana, a diferencia de la diálisis peritoneal, que son varios cambios a lo largo del día. La diálisis peritoneal se puede realizar en el domicilio del paciente, a diferencia de la hemodiálisis, que necesita ser realizada por personal especializado y además necesita una máquina compleja. Y no es así en el caso de la diálisis peritoneal, que no necesita un aparataje complicado. Importante de la diálisis peritoneal es que, a pesar de que elimina correctamente agua, electrolitos o la urea, no sirve para eliminar de manera eficiente sustancias exógenos como fármacos. Es un método bastante ineficiente para eliminarlos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la diálisis peritoneal? Pues que para el ajuste de dosis de fármacos sometidos a esta técnica de depuración renal, normalmente se dosifica como si el paciente tuviese una insuficiencia renal crónica y no están sometidos a ninguna terapia de sustitución renal, por lo que he dicho de que es un método bastante ineficiente. No obstante, al igual que en la hemodiálisis, también nos podemos plantear que moléculas de bajo peso molecular, hidrofílicas en grupos escasa unidad proteína, sí que pueden ser potencialmente dializables por este método. Entonces, tenemos a la paciente que en 2018 desarrolló un carcinoma escamoso de piel en el párpado inferior derecho. Le realiza una resección quirúrgica y en principio ya le dan el alta. El problema es que en enero de 2020 tiene un recidivo del carcinoma escamoso con afectación ósea, ¿vale? En suelo orbitario, en base del cráneo y maxilar. Entonces, este tipo de carcinoma sería tributario a quimioterapia y no a cirugía por la afectación ósea, y lo clasificaron en el tipo de carcinoma de cáncer de cabeza y cuello, por tanto se trató como tal. Entonces, es un paciente que en este caso es no tributario a cirugía, a una resección completa, y por tanto se plantea quimioterapia sistémica. ¿Cuáles son los fármacos quimioterápicos que se utilizan en este tipo de carcinoma? Pues serían cisplatino, carboplatino, 5-fluoracilo, paclitaxel, docetaxel, cetuximab o nivolumab. En el caso de este paciente, el equipo médico se plantea utilizar carboplatino cada 7 días, cisplatino cada 21, un cisplatino semanal, ¿vale? Entonces, se decide el tratamiento en comité, se ve que es un paciente con afectación ósea, como ya he comentado, no tributaria de cirugía y que es candidato a quimioterapia más radioterapia, en cisplatino semanal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es un paciente complejo, trasplantada y en diálisis peritoneal, que va a recibir cisplatino semanal sistémico. Las recomendaciones de dosis de este tipo de pacientes sometidos a diálisis peritoneal no están muy claras, no hay mucha bibliografía y por tanto nos contactan a nosotros el servicio de farmacia. Entonces, si analizamos la molécula, el cisplatino, vemos que es una molécula que aunque es pequeña, tiene un volumen de distribución muy alto, llega hasta hígado, pulmón, útero y ovarios, y que además tiene una unidad de proteínas plasmáticas muy, muy grande. Con esto ya nos podemos hacer la idea de que no se va a dializar mediante la diálisis peritoneal muy adecuadamente. De hecho, es un fármaco que también con la hemodiálisis da problemas. Entonces, consultamos este artículo, que es de la Sociedad Italiana de Oncología en Italia, que plantean estos ajustes de dosis en pacientes en hemodiálisis, porque en diálisis peritoneal no había bibliografía como tal. Entonces vemos que en el caso del cisplatino recomienda ajustar a 25 a 50 miligramos por metro cuadrado. Si vamos a UpToDate, citaban este artículo y vemos que
que da una recomendación similar que consiste en administrar el 50% de la dosis. También revisamos la medicación, que es la dexametasona ondansetron. Vimos que tiene un amplio metabolismo hepático y que no eran potencialmente tóxicos o dializables para este paciente. También hubo que ajustar la hidratación del cisplatino porque en el esquema original se aportaba mucho líquido, que son 500 mililitros de suero glucosalino antes y después, más luego 250 mililitros de manitol y más luego el cisplatino que va a tener 500 mililitros. Para evitar que este paciente se le aportase tanto líquido, se decide realizar un esquema modificado. Decidimos aportar la mitad de suero glucosalino, así como retirar el manitol, ya que es un agente osmótico que puede producir la aparición de edema, retención de líquidos en el paciente. Entonces, al final se decide que el paciente recibirá una dosis de 40 miligramos, 20 miligramos metro cuadrado de cisplatino semanal, con una reducción de dosis del 50% respecto al esquema original. También aconsejamos que la paciente deberá someterse a diálisis nocturna 3 horas después de la finalización de la quimioterapia para que ésta haga efecto. Y además hay que tener también en cuenta que este fármaco a partir de las 4 horas se une de manera muy importante a la albumina. Por tanto, a partir de las 3 horas nos aseguramos que se vaya a eliminar y que no sea tóxico. La paciente recibe 7 ciclos de cisplatino semanal concomitante con radioterapia y con bastante buena tolerancia. El paciente en octubre de 2020 vuelve a tener control y el que tu médico ve que tiene un aumento de la masa tumoral con ocupación de la fosa nasal y del seno maxilar. Entonces, al ser un paciente que está en progresión de la enfermedad, se vuelve a decir el tratamiento en comité. Es una paciente que sí es tributaria de cirugía por la afectación ósea, no candidata a radiación y sí candidata a quimioterapia sistémica. Contacta de nuevo con el servicio de farmacia para ver qué podemos aconsejar para su terapia. El equipo médico nos propone estos esquemas de tratamiento para enfermedad recurrente. Sería carboplatina más 5-fluoracilo más cetuximab, o cisplatina más 5-fluoracilo más cetuximab, o paclitaxel más cetuximab. Nos consultan para ver cuál sería el esquema más adecuado según las características de este paciente. Entonces nos pusimos manos a la obra para consultar la bibliografía disponible y cuál sería el fármaco más adecuado. El primer fármaco que se plantea es el cetuximab, que es un anti-EGFR y que bueno, es un medicamento del que no encontramos ninguna bibliografía sobre su ajuste para este tipo de pacientes. Lo que pasa es que viendo la propia farmacocinética eliminación del fármaco, que es un medicamento biológico que se tiene que degradar en pequeños péptidos y además con una vida media muy elevada, pues damos por hecho que tiene una alta degradación hepática y que por tanto no va a dar problemas en un paciente con insuficiencia renal porque antes se tiene que degradar. Entonces, eso sería un fármaco que vimos que no necesitaría un ajuste. El siguiente sería el paclitaxel, que es un fármaco que se distribuye ampliamente por el organismo y que tiene unas proteínas plasmáticas del 89-97%. Su eliminación es fundamentalmente hepática. Y por tanto, viendo su eliminación y consultando también tanto Actuved como la ficha técnica, consideramos que era un fármaco que tampoco necesitaba un ajuste. El siguiente que nos plantean sería el fluoracilo, que es un fármaco antimetabolito de la uridina que se distribuye ampliamente por el organismo y que tiene unas proteínas plasmáticas en torno al 10%. Su eliminación es fundamentalmente hepática a través de la enzima TPID y no obstante el del 10 al 15% se excreta inalterado en orina. Decir que este paciente tenía un gen de epidemocigoto no mutado, que es la enzima que se encarga de metabolizar el fluoracilo y por tanto no habría problemas en su eliminación. Y si vamos a la ficha técnica y UpToDate, en la ficha técnica no había una recomendación de dosis. En el caso de UpToDate vemos que hay controversia. En el artículo de la NAUZ de 2007 no aconsejan un ajuste de dosis, no obstante, en otro artículo sí que consideran administrar el 50% de la dosis estándar después de la hemodiálisis. Además, también encontramos este otro artículo de Jennifer R. Edge que analiza cuál es la penetración del 5-fluoracilo en la membrana peritoneal y se vio que
que apenas atraviesa la membrana, apenas un 0,72% del 5-fluoracilo se dializaba, pero aún así vimos recomendar reducir la dosis de 5-fluoracilo por precaución en un 50%, dada la controversia que había. Y por tanto vimos recomendado ajustar. El siguiente fármaco era el carboplatino, que es un fármaco que se acciona ampliamente por el organismo, tiene una unión a proteínas plasmáticas alta, en torno al 90%, y con una eliminación fundamentalmente renal. El problema que tiene este fármaco es que se dosifica mediante la fórmula de Calvert. Esta es una fórmula que nos sirve para ajustar el carboplatino en muchísimos esquemas de quimioterapia para evitar la mielotoxicidad que este fármaco puede producir. El problema es que esta fórmula utiliza el nivel de creatinina sérica del paciente y claro, al ser un paciente que tiene el riñón perdido, pues tiene unos niveles de creatinina que no son falsos y además la dosis peritoneal pues también los falsea. Es una fórmula que no está validada para estos pacientes, para unos niveles de creatinina tan altos. No obstante, también es posible dosificar por miligramo por metro cuadrado. Entonces, si vamos a estudiar BCC cáncer, vimos que fue recomendable, vemos que ellos recomiendan dosificar por miligramo por metro cuadrado y administrar un 25% de la dosis habitual. También encontramos este otro artículo que propone un factor de corrección para la fórmula de Carvel y poder dosificar a partir de esta. No obstante, al final decidimos reducir la dosis de carboplatino un 25% y pautar según miligramo por metro cuadrado. Fue recomendado ajustar. Al final, el esquema por el que nos decidimos fue el carboplatino más 5-fluoracilo más cetuximab. Y bueno, también tuvimos que ajustar el volumen de líquidos a recibir. El cetuximab era en torno a 98 mililitros, el carboplatino en torno a 270 más 100 mililitros de suelo fisiológico y el 5-fluoracilo en casi 250 mililitros a pasar en 4 días. Nosotros consultamos a su nefróloga y nos dio el visto bueno para pasar este líquido a que el paciente en esos momentos estaba orinando 1,5 litros. También ajustamos el volumen de líquidos de premedicación, ya que decidimos que la desclorfluorina pasarla en bolus y la dexamena en dansetron, dado que son compatibles pasarlos juntos en un suero en 15 minutos. Al final este sería el esquema final, cetuximab 493 miligramos, el carboplatino a 194 miligramos ajustado a un 25% de la dosis y el 5-fluoracilo también reducido al 50%. Entonces, ¿cómo fue el paciente? Pues el paciente en noviembre inició el cetuximab como una tolerancia, salvo presencia de hipomagnesemia. Aquí también nos volvieron a consultar sobre si podían pautar magnesio a este paciente previo al cetuximab para evitar este problema. Como ya hemos dicho, la diálisis peritoneal es bastante eficiente eliminando iones y por tanto no vimos ningún problema en que este paciente se le pautase magnesio en PVC. En diciembre se adicionó el carboplatino y el 5-fluoracilo y no obstante el paciente acabó teniendo una mala tolerancia al primer ciclo del tratamiento. Tuvo que acudir a urgencias y requirió ingreso. El paciente presentó mucositis, sangrado, trombopenia y una neutropenia también. ¿A quién podemos achacar estos efectos adversos? Pues puede ser el 5-fluoracilo, que en bomba puede producir una mucositis y la neutropenia trombopenia se le puede achacar más al carboplatino. Entonces decidimos un nuevo ajuste de dosis, entonces se decide retirar el 5-fluoracilo por elevada toxicidad, que bueno, a pesar de que ajustamos la dosis según la bibliografía y que además no tenía un elemento renal muy alto, pues bueno, parece que tuvo una gran toxicidad, por tanto se retira y luego se reduce la dosis de carboplatino un 25%, es una reducción estándar. Y al final el paciente después de esto sí que toleró bien el tratamiento. Como take home medsis, pues tenemos que el servicio de farmacia tiene un papel importante en la elección del esquema quimioterápico en pacientes complejos, que es el caso de este paciente, un paciente sometido a diálisis peritoneal, el conocimiento de la química del fármaco, su farmacocinética para ser capaz de hacer una recomendación adecuada y también una búsqueda de bibliografía adecuada y su interpretación para dar la recomendación adecuada. Y eso sería todo. Muchas gracias.